Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa 16 de Al Carajo en esta temporada 2024 y nada nos detiene en este viaje de información política, social y cultural por América Latina y el Caribe que emprendemos de manera semanal, transitando este año que es nuestra temporada número 15 de manera ininterrumpida. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, dándole la bienvenida e invitando con el mapa sobre la mesa radial para ir atravesando los kilómetros y poner al aire la información directamente desde los territorios, en las voces de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, alternativas, populares y campesinas desde cada uno de los países, también con entrevistas, informes, contactos y también con la cultura, cine, música, literatura, con Mavi Sosa y Palis Carreira Griot, e historia latinoamericana de la mano del docente Juan Francisco Martínez Pería, quien es profesor en la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, con esa mirada de los procesos, también aportando a la construcción de esta identidad y de esta comprensión con nuestra agenda contrahegemónica y contrainformativa. Empezamos la recorrida con una noticia que tiene que ver con un patrón repetitivo de los planes económicos de los gobiernos neoliberales a lo largo y ancho del continente, que es la quita de subsidios de los servicios públicos para que los usuarios, consumidores, paguen tarifas que se vuelven inalcanzables para las familias e inviables para la producción, la industria, los clubes y las pequeñas y medianas empresas. Está pasando en Argentina con el gobierno de Javier Milei y su ajuste salvaje, y está pasando en Ecuador, de la mano del gobierno de Daniel Noboa. Por aquí vamos a comenzar las noticias de la patria grande desde todos los rincones de nuestra América. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Desde Quito, el reporte del periodista Rolando Goyes de la red Corape, con las comunidades y las organizaciones sociales en estado de alerta ante el anuncio de la eliminación de los subsidios al combustible por parte del gobierno de Ecuador del presidente Noboa. Saludos a América Latina y el Caribe. Generamos este informe desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, Corape. Mi nombre es Rolando Goyes. En los siguientes minutos les cuento la información ocurrida en nuestro país. La eliminación de los subsidios a los combustibles es el tema que dentro de la agenda del gobierno se contempla para este año. Así lo mencionó el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres. Se discute todavía el horizonte y la fecha, pero tampoco es una medida planificada para el próximo año. Tendrá que tomarse inmediatamente. Descartó que esta revisión sea por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional FMI por un nuevo crédito de más de $4.000 millones, aunque en el documento pactado se incluye una reforma tributaria y la eliminación de subsidios. Una focalización vía compensaciones, y no compensaciones al sector del transporte por los transportistas,
compensaciones a los usuarios que utilizan el transporte. Es la forma más lógica de ayudar a los más necesitados y evitar que hayan recursos que se van por la frontera. Agregó que estarán atentos a la convocatoria de la CONAIE y de las decisiones que se puedan tomar una vez que desde la organización indígena se ha reiterado que eliminar los subsidios podría provocar movilizaciones. Vamos a estar atentos también, porque si detectamos que más allá de una discusión lógica que se puede dar en este tipo de medidas, hay un interés político de bloqueo y destrucción del Estado, tendrán al gobierno en primera línea defendiendo a los ecuatorianos. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, reafirmó que si se da paso a la eliminación de subsidios, no habrá otra vía que la reacción popular en las calles. Esto mientras se tiene previsto una primera reunión entre autoridades de gobierno con varios sectores para tratar este tema. Entre ellos están invitados el gremio de los transportistas. Desde la CONAIE se ha mencionado que no han recibido la invitación del gobierno para participar en esta mesa de diálogo. Rolando Goyes se despide de ustedes. Esto fue nuestro aporte desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Al carajo. Una crónica de la región. Los derechos humanos también presentes en esta bitácora informativa. Ahora la noticia desde El Salvador, vía Radio Bálsamo, a 5 años de mandato de Nayib Bukele, recién comenzado su segundo periodo tras la reelección. Organizaciones locales e internacionales denuncian violaciones a cuestiones básicas que tienen que ver con las garantías y la legítima defensa de las personas en el marco del llamado combate a las maras emprendido por el presidente. Reporte de Mónica Rodríguez desde el país centroamericano. El deber de todo Estado es promover, proteger y garantizar los derechos humanos para el pleno respeto de la dignidad humana y las condiciones para el desarrollo integral de cada persona. En el caso de El Salvador, se ha señalado que existe un retroceso alarmante en la protección de los derechos humanos, y al cumplirse 5 años de la gestión de Nayib Bukele, es importante preguntarle a la población si considera que existen avances o retrocesos en esta materia. Esto fue lo que nos dijeron. Ha existido un grave retroceso en materia de derechos humanos en El Salvador. Y esto no es porque nosotros lo queramos decir de esa forma, sino porque también Amnistía Internacional, a finales del año 2023, en el informe que ellos establecen detrás del velo de la popularidad, entrevistaron 83 casos, 83 personas, y de esos 83 se logró determinar que 62 casos habían existido una plena violación y atropellos a los derechos humanos en El Salvador. La falta más grave es la falta más grave en cuanto a los derechos humanos. Empezamos porque no hemos tenido esa libertad de expresión. Empezamos por ahí de ejercer y decir, voy a irme a hacer una marcha y voy a ser parte de esta marcha porque no me gusta esta situación que está pasando. Con el estado de excepción eso ya se acabó, no tenemos esa libertad de expresión y es parte de nuestros derechos. Hemos retrocedido peor que la guerra porque definitivamente se ha retrocedido porque todo el poder no es bueno para el gobierno, ya que definitivamente pues estamos viendo en este momento de que hay mucha gente que están saliendo dañadas, familias que están saliendo dañadas porque a veces pues, lo que dice el gobierno no es. Sí, estaban haciendo un cálculo de que habían agarrado 80.300 infracciones de personas y eso no es así, ¿va? Tener la presunción de inocencia y en base al derecho poder decir de que es inocente hasta que se compruebe lo contrario, en sí es muy complicado. El deterioro en la garantía de los derechos humanos en El Salvador ha sido documentado por diversas organizaciones nacionales e internacionales durante los últimos 5 años. Estas organizaciones consideran sumamente preocupante las graves violaciones a los derechos debido a la adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho, pues ha llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno en 1980. Informó desde Radio Bálsamo, Mónica Rodríguez. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y para completar esta primera vuelta informativa, en este capítulo 16 del 2024, hablamos de migración,
En Honduras denuncian que el decreto de Joe Biden, el presidente norteamericano, restringiendo la entrada y asilo de migrantes, va a incrementar las deportaciones violentas y esto va a impactar en la situación económica y social de los países de origen de los migrantes y las migrantes. El periodista Iner Gerardo Chévez, desde Radio Progreso de Tegucigalpa. Hola, ¿qué tal América Latina y el Caribe? Sobre el tema nos habla el sociólogo e investigador César Ramos, gerente de incidencia de la Comisión de Acción Social que trabaja en la defensa de los derechos de los migrantes y las migrantes. Nosotros sabemos que el presidente Biden tomó la decisión, una orden ejecutiva, de buscar una respuesta para disminuir los altos flujos migratorios hacia ese país. Entre ellas, cerrar el paso de la frontera sur de Estados Unidos con México para disminuir estos flujos. Hasta ahorita ellos están planteando de que hasta llegar a un flujo de máximo 1.500 personas por día, hasta entonces el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Migración va a gestionar los casos de solicitudes de asilo de muchos migrantes que lo están planteando de esta manera para poder ingresar al territorio de Estados Unidos. Entonces, hasta 1.500, ahora se está reportando de que entre 2.500, 3.500 personas diariamente están intentando cruzar esta frontera. El gobierno ha dicho no, si no baja a 1.500 no vamos a poder resolver y vamos a cerrar el paso. Entonces hay una restricción del paso y de la entrada por la frontera sur hacia el territorio de Estados Unidos. Está paralizado los trámites de solicitudes de asilo en este momento. Eso es una violación a una ley de refugio de 1980 del gobierno de los Estados Unidos, donde reconoce que cualquier persona en cualquier condición migratoria de cualquier país tiene el derecho de solicitar asilo o refugio. Asimismo asegura que con esta orden ejecutiva que restringe el acceso de migrantes a Estados Unidos también se da pie a las deportaciones. Esta acción ejecutiva del gobierno de Estados Unidos también autoriza o faculta a las autoridades migratorias de esa zona para que puedan proceder a detener y a deportar inmediatamente a toda persona que entre de manera irregular. Y se pone más rígido el hecho de que cualquier persona que solicita asilo allá en el país por amenazas de muerte o de riesgo a su vida tendrá que tener las pruebas contundentes para demostrar que es realmente un temor fundado. Eso dificulta porque la mayoría de la gente no lleva las suficientes pruebas. Entonces, sin duda es una medida restrictiva y que puede generar, obviamente, que los flujos de deportaciones van a aumentar en lo que resta del año. Y este tema se ha puesto de esta manera porque no olvidemos que en Estados Unidos se va a unas elecciones. El tema migratorio, cómo lo aborden los republicanos, cómo lo aborden los demócratas, es un debate de interés electoral y que ahora Biden de alguna manera tiene que mostrar la capacidad que tiene para poder gestionar este tema migratorio. De lo contrario, la población votante puede evaluar mal en la gestión de este gobierno en ese sentido y se aprovechan los republicanos. Y es que esta orden ejecutiva de restringir el acceso de migrantes a Estados Unidos llega a 5 meses de las elecciones presidenciales en las que el asunto de la migración es uno de los temas centrales y mientras miles de migrantes siguen llegando cada día a la frontera sur de Estados Unidos. Desde los estudios de Radio Progreso informó Inmer Gerardo Chévez. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y ahora, en Al Carajo, es momento para nuestra literatura. Las letras de América Latina, en este programa, se expresan a través de la Biblia del realismo mágico. Otro pasaje de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces, creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en sus tentativas de construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos.
en especial la de Aureliano, que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Suenan los tambores y esta cortina, este fondo musical candombero típico en nuestro programa, hoy tiene más sentido que nunca porque vamos a hablar de José Gervasio Artigas, del prócer rioplatense. Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera, es quien nos guía por esta historia. Compañero, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Artigas, ¿dónde lo ponemos Artigas? ¿Lo ponemos como prócer, como emblema? ¿Dónde lo ubicamos y qué contamos de él? Bueno, lo ponemos de los dos lados, ¿no? Del Río de la Plata. Lamentablemente ha quedado de un solo lado, ¿no? Ha quedado del lado uruguayo, del lado oriental. Y eso es una gran pena, ¿no? Y tiene mucho que ver en cómo se ha contado nuestra historia y cómo se han construido nuestros países, que lamentablemente se han construido a partir de la fractura de lo que podría haber sido una nación mucho más amplia, ¿no? O por lo menos una confederación de países latinoamericanos. Y además, como ya hemos señalado varias veces en nuestras columnas, estos grandes figuras han sufrido enmascaramientos, ¿no? Han sufrido silenciamientos, se los ha reconvertido en figuras que no fueron, particularmente Artigas como el padre de la patria de Uruguay, cuando en realidad él nunca luchó por la independencia de lo que terminó siendo Uruguay, sino que luchó por un país más amplio, ¿no? Tampoco por lo que actualmente es la Argentina, sino que fue un gran caudillo rioplatense, ¿no? Uno de los más grandes, te diría yo. Es realmente lamentable, sobre todo el olvido que hay en Argentina, no tanto en términos de los historiadores y las historiadoras, ¿no? Que obviamente lo tienen presente, nadie desconoce la figura de Artigas, pero sí en términos de cultura popular, cultura de masas. Artigas fue, sin lugar a dudas, uno de los caudillos más importantes y más radicales de la independencia, del proceso que se abre en 1810. Es muy interesante, Artigas viene de una familia terrateniente, pero ya de joven empieza un proceso que podríamos llamar de desclasamiento, y cuando empieza el proceso de 1810, él rápidamente se vincula con el foco revolucionario en Buenos Aires y empieza a encabezar un proceso que tiene como epicentro la banda oriental, pero también el resto de las provincias del litoral, y que lo va a llevar a ir convirtiéndose en lo que se conoció como el protector de los pueblos libres. Artigas va a ser una figura muy interesante que va a permanentemente mantener una disputa con Buenos Aires. La élite de Buenos Aires incluso lo va a declarar traidor a la patria en un momento, por sus ideas muy radicalizadas y por su política federal. Hay varios momentos de enfrentamiento con Buenos Aires, particularmente hay un momento clave que es la asamblea del año 13, ¿no? De 1813. En 1813 se hizo un congreso en Buenos Aires que apuntaba en principio a reforzar los símbolos patrios e incluso apuntaba a la declaración de independencia, por lo menos inicialmente. Artigas manda una serie de diputados a ese congreso para que promuevan la declaración de independencia, la constitución de
una república federal y para promover un proyecto revolucionario verdaderamente radical. Era tan radical y tan federal el proyecto de Artigas que le rechazan estos diputados, y ahí vemos esta tensión, esta contradicción que le señalaba entre Buenos Aires y la élite de Buenos Aires y Artigas. Artigas va a representar, de alguna manera, la vertiente más radical, más revolucionaria del proceso que se abre en 1810 en el Cono Sur. Hay dos cosas que son claves. Una, y ya lo hemos hablado en otras columnas, Pablo, una es que el proceso que se abre en 1810 no fue un proceso que se da en la Argentina o se da en Uruguay o se da en Chile o se da en Venezuela o en Colombia, sino que es un proceso regional. Primero y principal, es un proceso regional muy amplio que se da a la misma vez continental. Otra, que ese proceso tuvo enfrentamientos internos. Esto es muy, muy importante. No todos pensaban lo mismo, ni todos estaban de acuerdo en lo mismo. Y había sectores que no estaban a favor de la independencia inicialmente, sino sobre todo estaban a favor de mayor autonomía política y sobre todo libre comercio. Al principio eran pequeños los grupos que estaban a favor de la independencia, pero incluso entre los grupos que estaban a favor de la independencia también había diferencias. Y lo interesante de Artigas es que Artigas va a liderar un movimiento que va a aunar a la misma vez la demanda de independencia con la demanda de una organización federal, y esto es lo más importante, con una gran vocación de cambio social. Me parece que esto es fundamental porque hubo otros liderazgos, vamos a decir Manuel Belgrano o el propio San Martín, también en el contexto del Río de la Plata, que estaban a favor de cierto cambio social, pero más bien reformista, más bien desde arriba, ¿no? En cambio, Artigas va a promover un proyecto de gran cambio social, de cambio radical, y con algo que me parece muy importante, Pablo, que subrayemos, que es con un gran protagonismo popular. Los segundos de Artigas, todo el armado de Artigas, los lugartenientes de Artigas, eran de sectores populares, eran negros, eran indios, eran mulatos, eran mestizos. Hay una figura muy importante que es Andresito Artigas, que era un indígena guaraní, que él lo va a adoptar y que va a ser gobernador de Misiones. Y eso nos da cuenta ahí de un proyecto verdaderamente transformador. Por eso generó tanto pánico. El artiguismo fue visto muy negativamente por las élites y por los sectores más moderados, porque les preocupaba muchísimo esta verdadera revolución social que ocurría en el Río de la Plata, ¿no? Fue, como te decía recién, la más radical de estas vertientes. Y además, bueno, esto del federalismo es muy importante porque recordémosle a la audiencia que Buenos Aires, a partir de 1810, claramente quiere hegemonizar el proceso y no quiere soltar el poder de la aduana y el puerto de Buenos Aires. Y justamente Artigas lo que busca es un proyecto emancipatorio más radical. Hay algo muy importante que es que el artiguismo en 1815, junto con fuerzas de Buenos Aires, va a lograr expulsar a los realistas de Montevideo, ¿no? Y va a liberar la banda oriental. Y ese es el momento en el cual hay una conformación de una liga federal que incluye a la banda oriental, incluye a las provincias del litoral y en un momento también incluyó Córdoba. Y ahí hay algo importante, es que hay autores que señalan que en 1815 Artigas declara la independencia. Hay un congreso en Concepción del Uruguay, lo que también se conoce como Arroyo de la China, a mediados de 1815, en el cual supuestamente Artigas habría declarado la independencia, ¿no? Este es un debate que sobre todo surgió en los últimos años, porque generalmente se dice que en el Río de la Plata la independencia se declara el 9 de julio de 1816, y hay otros que están señalando mediados de 1815 sin una precisión total, digamos, como fecha de declaración de independencia. Esto se discute si fue así o no, porque Artigas en una carta dice, bueno, nosotros ya declaramos la independencia en 1815, pero lamentablemente las actas de ese congreso no han quedado. Hay algo muy importante, es que las provincias artiguistas no fueron invitadas al congreso de 1816, justamente por esa enorme radicalidad. ¿Qué es lo que ocurre en 1815, 1816, cuando Artigas logra emancipar la banda oriental? Artigas lleva adelante todo un proyecto de transformación y sobre todo lo más importante, que es el intento de llevar adelante una reforma agraria. Pero lo más interesante de esta reforma agraria, Artigas tenía una gran conciencia del problema de la tierra, que sigue siendo un problema muy grande en América Latina hoy, y él dice, nosotros tenemos que expropiar la tierra de los malos europeos y de los peores americanos, ¿no? Entonces, acá es muy interesante porque su discurso, su proyecto es un proyecto, como decíamos antes, nacional, digamos, de independencia, pero de la misma vez es un proyecto antioligárquico y social, de emancipación social. Y se le tenemos que quitar la tierra a los malos españoles y a los peores americanos y dársela a los indios, a los mulatos, a los gauchos, a los negros. Y él dice, los más desheredados, los más condenados de la tierra, diría Frantz Fanon,
tienen que ser los más beneficiados, ¿no? Entonces, ahí hay un gran cambio, que se propone un gran cambio con un gran protagonismo popular. Es muy interesante cómo los sectores populares que estaban dentro del artiguismo también van presionando a Artigas, y es muy interesante, Pablo, que hasta 1815 el artiguismo era un movimiento más amplio, donde también había sectores terratenientes que cuando empiezan a ver esto empiezan a rajar. Te imaginarás que cuando empiezan a ver que los van a expropiar salen corriendo y se asustan mucho. Y por eso Artigas, las provincias artistas no van a ser invitadas al Congreso de 1816, y por eso va a pasar algo muy trágico, que es que Buenos Aires y la élite de la banda oriental va a promover la invasión de la banda oriental por parte de los portugueses que estaban en Brasil. Y ahí hay una tragedia muy grande que es esto, ¿no? Prefieren perder la banda oriental, o sea, Buenos Aires prefiere perder la banda oriental a manos de los portugueses antes que Artigas triunfe, antes de que Artigas logre imponer su proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, los portugueses desde Brasil invaden la banda oriental, y ahí Artigas se ve enfrentado a un doble frente, a luchar en dos frentes. Por un lado contra los portugueses y con otro lado contra Buenos Aires. Y ahí ocurre algo totalmente lamentable, que es que Artigas manda a dos de sus lugartenientes a luchar contra Buenos Aires, Estanislao López de Santa Fe y Francisco Pancho Ramírez de Entre Ríos, que derrotan a Buenos Aires en 1820, derrotan a Buenos Aires, pero Buenos Aires siempre tuvo un poder que, a pesar de perder militarmente, lograba triunfar política y económicamente. Entonces lo que hacen es compran de alguna manera a estos lugartenientes de Artigas, ¿no?, a través de un tratado que se conoce como el Tratado de Cuadrilátero, y estos lugartenientes de Artigas lo traicionan a Artigas, vuelven y lo derrotan a Artigas, y Artigas se tiene que exiliar en Paraguay en 1820, ¿no? Y ahí ocurre, como decíamos antes, algo lamentable, muy trágico, digamos, que es esa traición, ¿no?, y esa derrota del proyecto artiguista. Y de alguna manera lo que va a ocurrir tiempo después, a mediados de la década del 20, es que ocurre algo que se conoce como la Expedición de los 33 Orientales. Esa Expedición de los 33 Orientales hace un congreso en la banda oriental, que estaba ocupada en ese momento por ahora Brasil, ahora sí era Brasil porque Brasil ya se había independizado, y quieren unirse a el Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata, y ahí empieza una guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil, que termina, Pablo, con uno de los actos más lamentables, que es la independencia de Uruguay en 1828, que es una independencia totalmente ficticia, construida por parte de Inglaterra. Y quiero insistir que esto no se trata de un imperialismo argentino, digamos, ¿no? Porque no es que Artigas pensaba en un proyecto argentino, Artigas pensaba en un proyecto latinoamericano, en un proyecto más amplio, en un proyecto de Provincias Unidas en el sur. No estaba pensando en la Argentina, pero tampoco estaba pensando en la independencia de Uruguay, ¿no? Entonces, Uruguay surge en 1828 como un estado tapón entre Argentina y Brasil, un estado débil, controlado, por supuesto, por Inglaterra, ¿no? Y entonces ese prócer que se ha construido en Uruguay, que ya, bueno, ha sido muy discutido, por supuesto, tiempo después, es un prócer que tiene muy poco que ver con el Artigas verdadero, ¿no? Un Artigas latinoamericanista, un Artigas revolucionario en términos políticos y sociales, que es el que debemos recuperar. Totalmente. Toda esta historia de José Gervasio Artigas abona lo que tiene nuestro continente como marca, y es que las divisiones internas post-revolución terminan debilitando a lo que hubiera sido una gran nación y termina disgregando toda esa potencia en beneficio de las grandes potencias extranjeras y de las élites interiores. Bueno, esto que contás de Uruguay naciendo como estado tapón de la mano de Inglaterra contra Argentina y contra Brasil, y no un Uruguay integrado o otro contexto de regionalismo político, lo marca. Y no es el único caso, pero bueno, en el caso de Artigas es muy interesante recuperarlo desde este lugar. Él muere después en Paraguay, ¿verdad? Él muere en Paraguay en 1850, pero acá ocurre también algo que ya hemos señalado en otras columnas, que es el fracaso de los grandes líderes, ¿no? Nuestros grandes próceres que buscaban una independencia más vigorosa, una independencia con cambio social, ya sea muy radical como el caso de Artigas o más moderado como el caso de San Martín o de Bolívar
o de Sucre, que no eran tan radicalizados como Artigas, porque Artigas era la expresión más radicalizada de ellos, o el propio Güemes, ¿no? Que también se ha cumplido recientemente un aniversario de su fallecimiento. Todos mueren traicionados, Pablo, y esto no es casualidad, que, o sea, que nuestras grandes figuras mueran traicionadas nos dice de algo, ¿no? De que su proyecto evidentemente no es el proyecto que cuajó. Justamente acá hay una cosa que ya hemos señalado que es tremenda, que es que estos líderes fueron traicionados por las élites y después lo que hicieron fueron hacerles estatuas de bronce, cambiarles su significado político y hacernos creer que estaban en favor de proyectos elitistas, librecambistas, pro-británicos, etcétera, etcétera, o por ejemplo de patrias pequeñas, cuando en realidad su proyecto era un proyecto regional, continental, mucho más amplio. Y obviamente, como ya señalaste vos, es esta tragedia, ¿no? de una América balcanizada, una América que podría haber sido una patria grande más integrada, con formas de confederación, probablemente, queda balcanizada y obviamente queda muy débil. Y como vos muy bien señalabas, este no es ni el primer caso ni el último. Hay casos posteriores, hay otros casos tremendos como el de Panamá, por ejemplo, ¿no? Ya a comienzos del siglo XX, en 1903, que van en el mismo sentido. Obviamente esas divisiones fueron divisiones que beneficiaron a las potencias imperialistas, pero también a las élites. Siempre encontraron élites locales que se vendieron a estos proyectos, ¿no? que apostaron a estos proyectos, que en vez de mirar hacia adentro a proponer un proyecto de unidad regional, miraban hacia afuera, ¿no? A proyectos de conectarse con el norte. Fíjate, Pablo, ya para terminar, uno de los grandes artífices de esto que ocurre y de esta alianza con Inglaterra es Bernardino de Rivadavia, que nunca había viajado a las provincias, pero había viajado muchas veces al exterior, ¿no? Y eso es todo un síntoma. Totalmente. Juan Francisco Martínez Pería nos trajo a José Gervasio Artigas en este capítulo de Al Carajo. Como siempre, te pedimos libros para complementar este viaje. Bueno, hay muchas compilaciones de los textos de Artigas, los documentos de Artigas, las proclamas que valen mucho la pena, que pueden encontrar en distintas versiones. Hay un libro muy clásico de Washington Reyes Abadie, un autor uruguayo que se llama Artigas y el federalismo en el Río de la Plata. Y en la Argentina hay un autor muy especialista en Artigas que escribió un libro que se llama Artigas y la independencia argentina, de Eduardo Ascuy Ameguino. Y hay mucho de Artigas para encontrar, también los textos de Vivian Trías, un intelectual de izquierda nacional uruguayo que tiene en sus obras permanentemente referencias a Artigas. Felizmente Artigas fue reivindicado en Uruguay, sobre todo en la década de 60 y 70, digamos, ¿no? Los Tupamaros, la izquierda uruguaya, el propio, por supuesto, Eduardo Galeano, y hay toda una recuperación, digamos, ¿no? El Frente Amplio ha hecho, y además recordemos, el Frente Amplio tiene la bandera artiguista, ¿no? En su simbología. Entonces, felizmente ha habido en Uruguay una recuperación de este legado artiguista, pero no tanto en otras partes de Argentina o América Latina, donde todavía tiene que ser plenamente redescubierto, no por los historiadores, sino digo por la militancia, por la gente de común, digamos, que tiene que interesarse a esa dimensión latinoamericana, ¿no? Conocer más a Artigas, conocer más a Bolívar, conocer más a Sucre, a O'Higgins y a tantas figuras que han dado tanto y que tienen mucho para dar todavía. Para eso, humildemente, intentamos utilizar también este espacio en este programa. Juan, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo, y un saludo para vos y para toda la audiencia. Al carajo. Una crónica de la región. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y vamos al cine. Ahora, en este capítulo de Al Carajo, se suma al MIC Palis Carreira Criot, nuestra compañera, con la recomendación. Hola, Palis. Hola a todas las audiencias de Al Carajo. Hola, compañero Pablo. Hoy nos toca una película argentina, Los Dueños. ¿Vos te vendrías a vivir acá? Ni en pedo. ¿Vos sí? Puede ser. Los Dueños es una comedia negra dirigida por Ezequiel Raudusky y Agustín Toscano, que se estrenó en el 2013. Sergio, Rubén y Alicia son cuidadores de una finca en Tucumán, quienes aprovechan cuando sus dueños no están y disfrutan un poco de sus instalaciones sin que ellos lo sepan. Alicia, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Ahí he venido con mi hermana. ¿Pía?
Sí. ¿Se va a quedar? Una mañana llega a esta finca Pía, la hija mayor del dueño, con la intención de quedarse unos días hasta el casamiento de su padre, lo que obliga a los trabajadores a tener que, primero, escapar porque ellos no se esperaban esa llegada, y luego volver a su casa y tener que cumplir las tareas que les corresponden. Déjelo ahí, por favor, se lo pido. Porque si no, no vamos a terminar más, sí, señora. ¿Y quién le va a cuidar la casa? Esa basura mejor que nosotros, ¿ves? En este trayecto, los días empiezan a transcurrir normalmente y lo que vemos son dos cosas. Por un lado, los peones que trabajan y conocen claramente el lugar, y no solo la finca, sino lo que rodea esta finca, la gente, los terrenos aledaños, mientras que los dueños están ahí bastante ajenos a todo lo que pasa y disfrutan como unas vacaciones en esa finca en Tucumán, mientras los peones están trabajando y les muestran qué es lo que hay. Cuando llega el día del casamiento y pensando que los dueños ya no van a volver por muchas horas hasta la madrugada, Sergio, Rubén y Alicia vuelven a entrar a la casa y empiezan a disfrutar un poco de las comodidades hasta que, avanzada la noche, empiezan a pasar cosas, que no vamos a decir para no spoilear, que hacen que comience una especie de juego de gato y ratón y también que nos empiece a hacernos dudar de quién espía a quién y quién vigila a quién a partir de ese momento. Levántate, cuando viene alguien. Dale. Va, venga, levántese. Ahí llegó la señora. Una película que nos muestra sobre todo las diferentes clases sociales y los diferentes tratos que pueden llegar a haber, un poco en tono de comedia, pero bueno, sabemos que la comedia también hace una bajada de línea sobre qué es lo que pasa. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Los Dueños está protagonizada por Rosario Blefari, por Germán da Silva, Sergio Pirina, Cintia Avellana y Liliana Juárez. La canción identificatoria de la película que presenta Palis en Al Carajo, parte de la banda de sonido, es de la banda de cumbia santafesina El Combo 10 y es esta, se llama Ojalá no te hubiera conocido nunca y suena en una parte fundamental de toda esta trama recién contada. Pueden encontrar esta comedia negra súper divertida para ver Los Dueños en todas las plataformas. Aquel día en aquel sueño soñé que estaba soñando contigo bajo un cielo de estrellas mil. Hay que ver, precioso, precioso, en aquel mar donde no nos pudimos bañar por ser tan caprichosos. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. A no amarte. Como
ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. En América Latina, la región amazónica es sede de un encuentro anual en el cual participan organizaciones, comunidades y movimientos sociales con el objetivo de debatir propuestas para la construcción de un camino hacia un nuevo modelo de desarrollo que preserve la vida en el planeta. Se trata del FOSPA, el Foro Social Panamazónico, que en esta oportunidad, junio de 2024, tiene como país anfitrión a Bolivia, con la participación de cerca de 1.200 delegados del territorio local, más Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Se trató de la 11ª reunión, dividida en varios ejes de trabajo, en torno a las temáticas pueblos indígenas y poblaciones amazónicas, madre tierra, extractivismos y alternativas, y resistencias de las mujeres. En Al Carajo recogemos de este último ítem el testimonio de María Eugenia Carrizo, integrante del comité organizador de este Foro Social Panamazónico. Esto dice la dirigente desde el encuentro, que tuvo como sedes los municipios de Rurrenabaque, en Beni, y San Buenaventura, en La Paz. Mi nombre es María Eugenia Carrizo Mauge, soy parte del Comité Nacional del FOSPA Bolivia y del Comité Internacional del FOSPA. Y bueno, hemos estado acompañando junto a un equipo técnico muy grande de varias organizaciones y colectivos feministas lo que es este eje de la resistencia de las mujeres, que forma parte del 11º FOSPA Bolivia por la vida en la Amazonía. Bueno, estamos reunidas alrededor de unas 300 compañeras mujeres que venimos caminando en un largo proceso, especialmente aquí desde Bolivia, para prepararnos y poder compartir entre todas cuáles son los diferentes procesos de vulneración de derechos que sufrimos las compañeras mujeres dentro de nuestros territorios, pero también sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras acciones de incidencia política. La Casa de la Resistencia de las Mujeres también tiene la iniciativa de acción, que es el Tribunal Ético en Defensa de los Cuerpos y del Territorio, en el cual tratamos de visibilizar las situaciones de mayor vulneración que las compañeras sufren a lo largo y ancho de toda la Panamazonía, con el objetivo de visibilizar los casos que vivimos, pero también de tejer una red de sororidad entre todas nosotras que nos permita construir un horizonte de esperanza. Y de eso se trata este 11º FOSPA Bolivia. No queremos quedar solo en una situación de contar nuestras situaciones de dolor o de hacer un diagnóstico de situación, sino que queremos generar propuestas que nos ayuden a mejorar la situación que tenemos de vida como mujeres de la Panamazonía. ¿Y cuál es el rol y la forma de participación y organización de las mujeres con las particularidades de cada uno de los países que tienen jurisdicción sobre el territorio? María Eugenia Carrizo, integrante del comité del Foro Amazónico. Nosotras como mujeres llevamos un largo camino recorrido dentro del FOSPA también para generar nuestro propio espacio de incidencia. Durante muchos años las mujeres no tuvimos una voz propia dentro del 11º FOSPA, sino que nos encontramos dispersas dentro de los otros ejes o casas de trabajo. Pero fue desde Mocoa que hemos podido nosotras encontrar nuestro propio espacio desde el 2016-17 y hemos venido construyendo este camino de articulación como mujeres panamazónicas que se ha ido consolidando en los sucesivos FOSPAs, en las sucesivas iniciativas de acción del Tribunal Ético, en los distintos espacios de reflexión a nivel de los comités nacionales de los FOSPAs, que nos han llevado a ir posicionándonos como mujeres defensoras de la Panamazonía con una voz más clara, más al unísono de cuáles son aquellas cosas que nosotras vemos que nos afectan, que afectan nuestra vida, que afectan y vulneran nuestro territorio y que necesitamos cambiar para tener un entorno más justo, más solidario entre todas nosotras y para con todas nosotras. El camino recorrido ha sido largo, los frutos han sido conseguir que ya en el FOSPA se considere un eje de reflexión propio del espacio de las mujeres y que poco a poco la iniciativa de acción del Tribunal Ético en Defensa de las Mujeres se vaya posicionando. Y por supuesto tenemos nuestra campaña que es nuestro cuerpo, nuestro territorio, no se toca, no se viola, no se mata, con el cual queremos dar visibilidad a la situación y a las realidades que vivimos en nuestra Amazonía. Voces e ideas del Foro Social Panamazónico, realizado entre el 12 y 15 de junio pasados en Bolivia, con delegados de comunidades amazónicas del país anfitrión, de Brasil, Colombia, Ecuador, las Guyanas, Perú, Surinam y Venezuela. Por Ecuador estuvieron presentes varias nacionalidades originarias, entre ellas los Guaorani. Esto dice
uno de sus voceros, participante de este 11º Foro Social Panamazónico. Muchas gracias, mi nombre es Juan Báez, soy líder y presidente de la nacionalidad guaraní en la Amazonía ecuatoriana, donde que estamos asentados en las 3 provincias, en 3 regiones, que es Pastaza, Napo, Orellana. Habemos países de los pueblos indígenas como Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, justo en ese espacio para discutir, debatir y sacar una resolución para poder presentar agenda internacional y también exigir a los gobiernos de cada país. Los hermanos ecuatorianos tienen claro la lucha, ¿no? Y el año pasado fue histórica en nuestro país, marcando y visualizando a nivel mundial sobre el cambio climático. El 20 de agosto del año pasado decidieron los pueblos ecuatorianos para conservar y para que Parque Nacional quede libremente sin tacto de ni una intervención de la industria petrolera minera. Por ende, la suma y la decisión del pueblo ecuatoriano dijo 60% de que el petróleo tiene que quedar bajo subsuelo. ¿Qué eso qué significa? Que no hemos salvado solo a la biosfera, no hemos salvado a la naturaleza, no hemos salvado al río, hemos salvado a los pueblos en el aislamiento voluntario. En esa parte del territorio existen niñas, líderes, mujeres, que son parte de nuestras familias. Territorio guaraní hemos compartido con los pueblos alimento voluntario. Eso nos marca, y aquí, desde acá, queremos también invitarle de que fin de agosto, la última semana, la NAHUE está promoviendo un encuentro regional en la Amazonía ecuatoriana, donde que estamos invitando a los hermanos de países para que hagan presencia como un símbolo histórico en la Amazonía ecuatoriana por ese resultado, desde la lucha desde pueblos indígenas en la Amazonía ecuatoriana. Juan Báez, líder indígena de la nacionalidad guaraní del Ecuador, presente en el Foro Social Panamazónico, realizado en Bolivia, quien además aprovecha esta tribuna para denunciar la preocupación de las comunidades ecuatorianas por el incumplimiento del gobierno del presidente Daniel Noboa a lo votado en plebiscito en Ecuador sobre la no explotación del Parque Nacional Yasuni, largo conflicto de muchos años en el país. Cerrando este informe en Alcarajo, y gracias al colectivo Voces de la Panamazonía que realiza esta cobertura, lo escuchamos al referente indígena sobre este tema y también convocando a las próximas luchas de las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía sudamericana. Sí, estamos súper preocupados, hemos mandado escrito. También de esto y también vamos a discutir, sacar una resolución y también poder exigir por este espacio. Y acá estamos sumando con pueblos indígenas de otros países para entender lo que está pasando y la postura de cada gobierno, ¿no? Entonces creo que la decisión del pueblo ecuatoriano, la resolución de la Corte Constitucional debe ser respetada, y por eso nosotros exigimos desde las bases al gobierno nacional, al señor Daniel Noboa, que se cumpla esas decisiones en la urna de los pueblos ecuatorianos, y está bajo una constitución. Les quiero mandar a los pueblos indígenas en diferentes países que estamos asentados, que se están marcando una historia desde nuestro territorio con este resultado del Yasuní. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque la sociedad en el mundo, la gente internacional están hablando qué está pasando en la Amazonía. Nosotros los amazónicos hemos sido los defensores y cuidadores de nuestras casas, de nuestro territorio. Por eso hoy estamos posicionando y pronunciando que aquí debe existir nuestro derecho. Es una obligación y un derecho del gobierno que tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas, en especial como ciudadanos. De norte a sur, de este a oeste, al carajo, un viaje por el continente. Para el final de este episodio número 16, temporada 2024 de Al Carajo, volvemos a la literatura. En la primera parte del programa estuvimos imaginariamente en Macondo con 100 años de soledad. Ahora nos leemos En el México profundo de Laura Esquivel en su novela Como agua para chocolate. Las almendras y el ajonjolí se tuestan en comal. Los chiles anchos, desvenados, también se tuestan, pero no mucho para que no se amarguen. Esto se tiene que hacer en una sartén aparte, pues se le pone un poco de manteca para hacerlo. Después se muelen en metate junto con las almendras y el ajonjolí. Tita, de rodillas, inclinada sobre el metate, se movía rítmica y candenciosamente mientras molía las almendras y el ajonjolí. Bajo su blusa, sus senos se meneaban libremente, pues ella nunca usó sostén alguno. De su cuello escurrían gotas de sudor que rodaban hacia abajo, siguiendo el surco de piel entre sus pechos redondos y duros. Pedro, no pudiendo resistir los olores que emanaban de la cocina, se dirigió hacia ella,
y quedó petrificado en la puerta ante la sensual postura en que encontró a Tita. Tita levantó la vista sin dejar de moverse, y sus ojos se encontraron con los de Pedro. Permanecieron en éxtasis amoroso hasta que Pedro bajó la vista y la clavó en los senos de Tita. Esta dejó de moler, se enderezó y orgullosamente irguió su pecho, para que Pedro lo observara plenamente. El examen de que fue objeto cambió para siempre la relación entre ellos. Después de esa escrutadora mirada que penetraba la ropa, ya nada volvería a ser igual. Tita supo en carne propia por qué el contacto con el fuego altera los elementos, por qué un pedazo de masa se convierte en tortilla, por qué un pecho, sin haber pasado por el fuego del amor, es un pecho inerte, una bola de masa sin ninguna utilidad. En solo unos instantes, Pedro había transformado los senos de Tita, de castos a voluptuosos, sin necesidad de tocarlos. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa en las lecturas, en Al Carajo. En cada programa, nuestros libros elegidos para esta temporada. Tuvimos historia también con Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina. Tuvimos derechos humanos desde El Salvador, migración desde Honduras, energía y economía desde Ecuador, con los reclamos y las luchas de los pueblos del continente. Agradecemos a las radios comunitarias de cada uno de los países, a ALER, la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, y a todas las emisoras y colectivos de comunicación con los cuales compartimos información y a través de los cuales también se emite este programa, que suena en distintos días y horarios de la semana y del fin de semana en alrededor de 50 radios comunitarias, campesinas, públicas y universitarias de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y también estamos en las redes y en las plataformas. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, y también en X, en Instagram y en Facebook. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística. Despido este capítulo, nos encontramos en el próximo. Esto fue Al Carajo, noticias, política y cultura de América Latina y el Caribe. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
marca.